El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Herencia para las Naciones presenta. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a la casa del Señor. Saludamos a nuestras redes sociales que día a día nos siguen. Estamos muy privilegiados a usted seguirnos y damos gracias al Señor por esto. Y quiero disertar bajo el tema acontecimientos proféticos. Acontecimientos proféticos. La palabra de Dios es clara. Dice las Escrituras en el libro de Isaías 42, versículo 9, que se cumplieron las primeras cosas, no obstante, la posterior, de una u otra manera, también se van a cumplir. Todo lo que dice la palabra de Dios se cumple, porque dice Números 23, 19, que Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Todo se cumple, cielo y tierra pasan, pero su palabra no pasa, su palabra permanece. Entonces, la palabra profética de las Escrituras es la más segura que se va a cumplir. Este sueño ocurrió hace 2600 años y está en pleno desarrollo. Se ha cumplido parte de este sueño y parte está por cumplirse. Entonces, una palabra profética es como usted agarra un microscopio y poder ver más allá. ¿Me estoy dando a entender? Una palabra profética es que usted agarra un binocular o un teléfono y usted le aumenta el zoom y usted vea con claridad lo que está más adelante. Es decir, ver el futuro antes que el futuro se manifieste. Y dice Isaías 46, versículos 9 y 10, que Dios conoce el futuro porque Él no tiene tiempo. Los hombres viven el tiempo, pero Dios no vive en el tiempo. Dios conoce el futuro. Entonces, para entrar ya en el asunto, Dios le revela un sueño al rey más poderoso de todos los tiempos, de todas las edades, llamado Nabucodonosor. Dice que él se perturbó. La palabra perturbar significa que no estaba bien con Dios, que él estaba mal con Dios. Y por eso que tiene que buscar a alguien que interprete este sueño. Él tenía a su disposición 4 estirpes de personas que estaban dentro del staff de gobierno. Estaban los magos, estaban los encantadores, estaban los astrólogos y estaban también los caldeos. ¿Quién eran estos 4 estirpes del staff de él que fungía dentro del palacio real? Número 1, los astrólogos. Los astrólogos está haciendo referencia a los que trabajaban con astro, a los que le pusieron, de hecho, de Babilonia viene el zodiaco. Y eso es brujería. Cuando dice, voy a leer el periódico para ver qué me dice el zodiaco, Piscis, Aries, eso es brujería. De hecho, ¿por qué usted cree que Dios le cambia el nombre a Abraham? En Génesis 17, 1 al 5, porque papá de Abraham era brujo, Taré. Y un día se levanta o un día va de noche y ve las estrellas y le dice, mi primer hijo se va a llamar Abraham, porque Abraham significa padre censo. ¿Y por qué te cree que Dios se lo vuelve a llevar nuevamente a Abraham? Y le dice, ve otra vez las estrellas. Lo estaba regresando al pasado cuando su madre, ante su madre haber creado o formado a Abraham. Y entonces le dice, ahora tu nombre no se va a llamar Abraham, sino Abraham. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Abraham es el padre de las 3 religiones que son más poderosas de la tierra. El judaísmo, el islam y el cristianismo. De ahí, de esa vertiente vienen las 3 religiones más poderosas que sacuden el planeta Tierra. Entonces, fíjese bien, los astrólogos trabajaban con lo que es las estrellas. Pero detrás de eso vemos que la palabra condena estas cosas. Isaías 47, versículos 13 y 14, habla de que no adoréis a las estrellas. La Biblia habla de una estrella llamada Osa Mayor, otra llamada Preyares, que son una gran cantidad de constelaciones, la estrella del norte, etcétera, etcétera. Pero también nos dice en Deuteronomio 18, versículo 10, versículo 12, que esto no se debería adorar. Y en Segunda de Reyes 17, versículo 16, haciendo referencia a las estrellas. Labán, que fue el tío también de Jacob, era astrólogo. También tenía pacto de hechicería con las estrellas. Y es por eso que manipuló la vida de Jacob 14 años a raíz del pacto que tenía con las estrellas.
Entonces vemos que la brujería manipula los sentimientos, las emociones, los pensamientos de las personas para que las personas cambien sus conductas, sus opiniones, etcétera, etcétera. Y por eso vemos que las estrellas no se deben de adorar. De hecho, el que la creó fue el Señor las conoce. Isaías 40, versículo 26, las llama cada uno por su nombre. Gloria a Dios. Pero entonces Dios conoce nuestros corazones y nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios. Y el firmamento. O sea, todo alaba a Dios, aún las estrellas, aún los astros. Todo eso alaba a Dios, o sea, las constelaciones, alaban a Dios. Todo eso alaba a Dios. Entonces, esto era los astrólogos, los magos. La palabra de Dios habla de la magia. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 7 al 23, había uno llamado Simón el Mago, que esto no era algo nuevo. También lo vemos en Hechos, capítulo 19, versículo 13. Habían unos hijos de Seban que eran magos. También vemos en el capítulo 13 de Hechos, versículos 6 y 7, uno llamado Bar Jesús, falso judío y mago. También vemos en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 19, que quemaban los libros de magia. O sea que no es algo nuevo, que estaba desde ese momento del tiempo de los caldeos. Pero también, ¿quiénes eran los magos? Los magos eran aquellos que agarraban un recipiente en el tiempo de los caldeos, agarraban un recipiente, le echaban aceite y como salía la medida del aceite, decían lo que iba a suceder a ese rey. O agarraban un carnero o agarraban un animal, le sacaban el corazón, le sacaban el hígado y de ahí sacaban el diagnóstico de ese reinado. Y eso también es hechicería. Eso, los dos estirpes. Y los encantadores son los espiritistas, los que trabajan con espíritus, con muertos de aquel tiempo. Y los caldeos eran los que tenían conocimiento de la ciencia. O sea, eran los matemáticos del momento. Eran los que calculaban cosas y decían, mira, va a pasar tal cosa, va a hacer esto. Eran los caldeos. Pero ninguno de ellos pudo descifrar el sueño. Ninguno de ellos. Y había un joven que de 20 años de edad, llamado Daniel, que a los 17 años había llevado cautivo, tenía ya 3 años de haberse graduado en licenciaturas de Ciencias del Cielo en el tiempo del año 605 antes de Cristo en Babilonia. Este joven llamado Daniel, aunado a sus compañeros, pudo pedirle a su jefe, Arios, dame un brace, dame un espacio para yo irme y orar y pedirle a Dios la interpretación, porque él estaba inmiscuido en esa sentencia de juicio que iban a hacer hacia todos aquellos sabios, e inclusive Daniel y sus amigos. Pero él le pidió al rey y se metió en oración. Ahí vemos que todos tus problemas tienen solución. ¿Saben? Están en la oración. Cualquier problema que puedas tener de cualquier índole tienen solución. La Biblia dice, buscar primeramente ¿a quién? Buscar mi título universitario, buscar dinero, buscar mis amigos. No, buscar primeramente ¿quién? El reino. Diga conmigo, el reino, el reino, el reino. Lo primero que tenemos que buscar, si la mujer del flujo de sangre hubiese buscado primeramente el reino, no hubiese pasado 12 años malgastando su vida. Pero primeramente buscó a otras, recurrió a otros brazos y de último recurrió a Dios. Pero cuando nosotros primero ponemos a Dios, Dios honra a aquellos que a Él le honra. Aquel joven se metió y le dijo a sus compañeros también que lo acompañaran en esa labor de orar para interpretar este sueño, porque la cosa estaba seria. Y entonces ellos oraron. Dios le dio la interpretación. Volvió nuevamente a Arios, que era como decir, el órgano regular de aquel momento. Arios era su jefe directo. Le dijo, Arios, yo quiero hablar con mi señor para interpretar el sueño. El rey lo hace pasar, ¿eres tú? Y aquel hombre, con aquella humildad, con aquella sencillez, como debe ser un hombre de Dios, humilde de corazón, como lo dijo el Señor Jesucristo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29, ¿eres tú el que interpreta los sueños? No, no, Señor, un momento. El sueño que usted tuvo, ni magos, ni astrólogos, ni caldeos, ni encantadores lo pudieron interpretártelo, pero Dios me lo dio a mí. No porque yo sea la última Coca-Cola del desierto, se lo voy a decir chistosamente.
No porque alguien tenga la nariz como un volvaje de los años 70. No porque alguien tenga la cara de Don Ramón o la Chilindrina, o porque tenga la figura de Leonardo DiCaprio o Julian Robert, sino porque hay un Dios en los cielos que no hace excepción de personas. Hay un Dios en los cielos, dice la palabra de Dios, que no hace excepción de personas, que todo aquel que busca a Dios, Dios le revela los misterios sagrados de su presencia. Y este hombre se metió en la presencia de Dios y Dios le dio el entendimiento, rey, porque la cuestión era que el rey tuvo el sueño y no se acordaba. Cuando un rey tenía un sueño, no se acordaba, es porque no estaba en buena relación con Dios. Y le dijo, ¿sabes una cosa, rey? El sueño que tuviste es este. Fue en el año, la Biblia habla en el año segundo, porque en el año segundo y era el año tercero. Te dirá, ¿pero por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque el primer el reinado no se decía, pero se contaba. Era el año de entronamiento. Tuviste un sueño donde había una estatua de 30 metros aproximadamente. La estatua tenía una cabeza de oro. Esa estatua cabeza de oro eres tú, que representa Babilonia. Babilonia en este momento representa Irán. Los ataques que tiene ahorita hacia Israel en este momento. Entonces tuviste una estatua, una cabeza de oro, que tu reino será muy fuerte. Tu reino será muy fuerte y nadie lo va a poder superar. O sea, va a ser tan fuerte, o sea, de ahí van a venir otros reinos, pero van a ser más débiles, en otras palabras. Y después vemos que tuviste en el segundo... en la segunda explicación, viste no solamente una cabeza de oro, sino unos pechos y unos brazos de plata. Eso representa los medos persas, representa en este momento a Irak. Irán, la cabeza, Babilonia, medos persas, Irán. Irán representa. Después, el vientre y los muslos de bronce representa a Grecia, Alejandro el Magno, y los dos pies de hierros con barro representa a Roma, que tuvo una división entre Constantinopla y Roma. Representa 10 dedos, las 10 naciones de las comunidades europeas que fueron invadidas por tribus de aquel momento, las tribus germanas, las tribus, los vándalos, los ejemplo, 10 reinados. El rey en España está el reinado de España, el reinado de Mónaco, el reinado de Luxemburgo, el reinado de Reino Unido, el reinado de Luxemburgo, el reinado de Mónaco, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Liechtenstein, el reinado de, también lo vemos, el reinado de Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, España, Suiza. Vemos también allí el reinado de Reino Unido, etcétera, etcétera. 10 dedos, 10 naciones que van a afectar, ya afectaron a Roma en la división. ¿Está viendo cómo se interpretan las cosas? La primera cabeza ya se cumplió. El reinado de Nabucodonosor pasó. ¿Quién lo tomó? Los medos persas, el rey Ciro. Primero vino Belsasar, después vino el rey Ciro. Estaba Belsasar celebrando, estaba borracho. Acuérdese la interpretación que había: Mene, Mene, Tekel, Upasín, tu reino será quitado y será dado extraño. Vino el rey Ciro en el año 539 a.C. Estaban borrachos, pasó el río que cruzaba la ciudad, tomó la ciudad en una sola noche, tomó estratégicamente la ciudad y se entrona. Después vemos en el año 312 Alejandro el Magno, que era el de bronce, que a los 20 años de edad comienza a incursar y a los 30 años entrega, porque vienen 4 generales y le dividen su reino, que era Silimaco, Ptolomeo, Casandro y Leuseco. Los 4, Casandro, Ptolomeo, Simarco, Lonseco. Los 4 generales que dividen su reino. Después viene el reino de Roma, y el reino de Roma estaba dividido, por eso fue tomada por sus propias raíces, por esas 10 comunidades que le estoy diciendo. Se cumple la profecía a lo largo del tiempo, pero habla de otra profecía que no se ha cumplido. El libro de Daniel se conecta, Daniel 2, con Daniel 7.
Y el libro de Daniel 7 se conecta con Apocalipsis capítulo 13. Y el capítulo 13 se conecta con Apocalipsis capítulo 17. En el libro de Daniel es el evento de todas las profecías, es la plataforma de todas las profecías de todos los tiempos. Y ya vemos que esos reyes fueron afectados, pero había una piedra que le daba en los pies a todos esos reyes. ¿Adivina quién es esa piedra? ¿Quién es el que dijo, yo soy la piedra angular? Mi Señor Jesucristo. Todos esos reinos desaparecerán. Cada vez que viene una elección presidencial, la gente suele decir, Daniel 2, versículo 21, Dios quita y Dios pone rey, pero no sabe la historia de esa expresión bíblica. Era lo que estaba queriendo decir Daniel. Mira, todos los reinos van a desaparecer. El único reino que no va a desaparecer es el reino de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Rey de reyes, Señor de señores, y su reino será por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos. Dando a entender eso, esa es la piedra que va a derribar a todos los reinos. Entonces estamos viviendo en este tiempo, en una era muy delicada, en la era profética, donde la palabra de Dios se está cumpliendo a capa y espada. Mateo 24, Mateo 24 y Mateo 25, muchos creen que es para la iglesia de este tiempo, pero está haciendo referencia directa al pueblo de Israel. Cuando la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, que habla de un dragón con 7 cabezas, con 10 cuernos y 7 diademas. En el libro de Apocalipsis estaba haciendo referencia directa al gobierno de nuevo orden mundial, del anticristo. Cuando usted vea que en Apocalipsis dice que había un dragón y habían diademas, 7 cabezas, está hablando de los 7 imperios, que ya lo voy a decir ahorita, pero habla de 7 diademas que estaba sobre los cuernos, estaba haciendo referencia al anticristo. Pero cuando dice que las diademas estaban sobre la cabeza de ese dragón, está haciendo referencia a Satanás. Cuando la diadema está sobre cabezas, está haciendo referencia a Satanás. Pero cuando la diadema está sobre cuervos, está haciendo referencia al anticristo. ¿Ok? Cuando la Biblia habla en Apocalipsis 17, versículo 9, versículo 10, que había una mujer sobre un monte, sobre 7 montes, está haciendo referencia directamente y con mucho respeto a una religión que es muy famosa en la tierra. No lo voy a nombrar, usted sabe quién es, que está sobre 7 montes y es una mujer. Está exactamente en Apocalipsis 17, versículo 9 y versículo 10. Cuando la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 12, versículo 7, que dragón peleaba con un dragón peleaba con Satanás y una mujer huyó a un desierto y se escondió allí en ese desierto. Está haciendo referencia al pueblo de judío, al pueblo de Israel, que va a huir en el tiempo de la gran tribulación al desierto de Petra. El desierto de Petra va a ser cuidado por 1260 días por un hombre, por los árabes jordanios, del Cisjordania. Van a cuidarlos a ellos, los van a alimentar y le van a dar. Y cuando dice que huyan y hay de las que estén en cita, es porque los niños van a desaparecer de los vientres. Las mujeres van a querer buscar a sus hijos y no van a poder ver. Dice, procurar que sea un día sábado. O sea, para los judíos el día sábado, ellos guardan la ley, es el día de reposo. Que ese día no haya actividad. Procurar que el día que venga el Señor sea un día así, que todo esté tranquilo, las fuerzas armadas, las fuerzas militares, policiales, que ellos puedan salir directamente hacia el desierto de Petra y puedan ser guardados allí. Esa es la mujer que estaba hablando, que va a huir por 1260 días. Cuando habla de un gobierno que va a venir, que va a dominar y que va a ser un gobierno que el presidente de ese gobierno va a ser homosexual, está haciendo referencia al anticristo, que no va a tener amor de mujeres, que no va a ser una persona implacable, no va a tener sentimiento. Cuando la Biblia habla de eso, es porque eso está en proceso de poderse cumplir, porque ni una jota ni una tilde pasará hasta que su palabra se pueda cumplir. Cuando la Biblia te habla, ya alguien está siendo edificado hoy, cuando la Biblia te habla que una estatua tenía en sus pies, Daniel 2, versículos 42 y 43, como hierro y como barro. Estamos viviendo la era de los robots. Usted ve un banco y usted ve 2 cajeros y 8 cajeros solo, porque todo está automáticamente robotizado. Analícelo.
Desde el COVID para acá, la Tierra dio un giro descomunal, abrupto en tiempo y espacio. Todo se trabaja desde su casa. Todo se trabaja a nivel tecnológico. Lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 4, la ciencia aumentará. Cuando está hablando de la ciencia aumentará, no solamente de los movimientos tecnológicos, está hablando también de la sabiduría de Dios